Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Sean bienvenidos a esta sesión de webinar por parte de la segunda especialidad de Nutrición Clínica, Convención en Nutrición Oncológica de la Universidad Norbert Wiener. El webinar que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy relevante para los pacientes oncológicos, que es la suplementación y su intervención nutricional. Sabemos bien que una intervención oportuna, que es capaz justamente de poder también a través de una evaluación adecuada y oportuna, va a poder garantizar también y tomar la decisión justamente de poder implementar la suplementación que corresponda, ¿no? Como repito, con base a una evaluación muy exhaustiva que requieren de tus pacientes. Entonces, justamente para ello, hemos tenido a bien el honor de invitar al licenciado Diego Romero como ponente para el día de hoy. Él, bueno, antes de presentarlo, me gustaría sí poder un poco mencionar sobre su vaca profesional. Él es nutricionista dietista, eh, también actualmente es jefe de investigación de laboratorios Blosem, nutricionista oncológico del Servicio de Oncología de la Clínica Internacional. Él ha desarrollado sus estudios de formación profesional en la Universidad de Zulia de Venezuela y también es especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica de la Universidad Nobel Wiener. Entonces, también es parte de la casa de esta universidad y también tiene diversos estudios tanto en diplomados de terapia médica nutricional, en metodología de la investigación y certificaciones internacionales tanto en microbiota, ciencia, modulación y aplicaciones clínicas. Y es autor de trabajos de investigación publicados en revistas arbitradas. Licenciado Diego, un placer tenerlo por aquí en este webinar. Tenga muy buenas noches y esperemos pues de que sea del agrado de la audiencia el tema que usted va a tocar. Buenas noches, gracias, licenciado Edison. La verdad que para mí es un gusto y un honor poder estar acá. Se lo dice también de la casa, ¿no? Yo también egresado de la especialidad de nutrición clínica con mención en nutrición oncológica. Y bueno, parte de lo que vamos a presentar o lo que voy a hablar el día de hoy no es más que evidencia científica y la experiencia que me ha podido dar el hecho de estar tan en contacto tanto con el desarrollo de fórmulas nutricionales como ver tanto en el campo, como ver en la acción en el campo de los suplementos nutricionales y cómo esto va a tener un impacto en el estado nutricional de los pacientes. Y así como también hemos podido recopilar esta información desde el punto de vista científico con toda la rigurosidad, ¿no? Entonces, de verdad que es bastante interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a comenzar con esta lámina, quien seguramente o quien haya podido ver alguna vez una de mis presentaciones, eh, va a notar que a mí siempre me gusta iniciar con esta lámina muchas de mis presentaciones. ¿Por qué? Porque considero que esta lámina representa bien todo lo que, de una manera muy resumida, ¿no? Todo lo que define un buen estado nutricional. Entonces, básicamente la definición de un buen estado nutricional no es más que una correcta relación, y a ver, me voy a permitir abrir el puntero láser, aquí está. Es una correcta relación entre las necesidades nutritivas individuales, ¿no? Sea, lo que hablamos es de requerimiento, pero al mismo tiempo es de y cómo lo explica, la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en esos alimentos, en lo que vamos a consumir. Entonces vemos que no es solamente comer, no es solamente alimentarse, es que debe ingerirse, debe absorberse y debe utilizarse, ¿no? Para que podamos decir que estamos implementando una buena intervención nutricional sobre ese requerimiento que estamos estimando en el paciente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el estado nutricional podemos ver que está influenciado por diversos diagnósticos o por diversas evaluaciones, ¿no? Que van a definir ese estado nutricional, ¿no? Podemos hablar de la evaluación antropométrica, ¿no? Que, por ejemplo, sabemos que los pacientes oncológicos tienden a perder peso,
Pero no solamente es el peso, hay pacientes oncológicos que están en sobrepeso y obesidad, pero al mismo tiempo están perdiendo masa muscular. Entonces la composición corporal juega un papel importante en ese estado nutricional. Podemos tener un IMC que podemos considerar normopeso. Podemos tener un IMC que podemos considerar sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida incluso. Pero lo cierto es que ese paciente, al evaluar la composición corporal, entonces estamos viendo que está perdiendo masa muscular. Y eso es importantísimo por todo lo que representa en la adherencia al tratamiento médico. Desde el punto de vista bioquímico, todos los valores que puedan, entre ellos la albúmina, bueno, entre otras proteínas totales, ¿no? Que por ser algo general, pero dependiendo de la localización del tumor, va a variar estos análisis bioquímicos y también el estadio o el momento en el que se encuentra. Desde el punto de vista clínico, podemos ver todas las modificaciones o todo el impacto que va a tener desde el punto de vista dietoterapéutico del paciente, ¿no? Entonces eso también se hace importante. Un paciente que tiene náuseas, un paciente que tiene vómito, un paciente que tiene un cuadro diarreico, un paciente que tiene mucositis, un paciente que tiene estreñimiento, va a tener que modificarse la dietoterapia del paciente para poder garantizar esta ingesta, absorción y utilización de nutrientes. Y desde el punto de vista dietético, el de dónde viene y hacia dónde va el paciente. Muchas veces, solamente el hecho de que hay un diagnóstico oncológico hace que el paciente pierda peso. ¿Por qué? Porque hay un componente dietético donde el paciente, debido a un componente emocional, dejó de alimentarse y el paciente empieza a perder peso sin ninguna causa aparente. Entonces eso también nos dice de dónde viene, hacia dónde va. También el paciente que me pasa en la práctica clínica, que yo le indico, le pregunto al paciente, ¿y usted cuántas veces come al día? Y me dice, no, yo como 3 veces al día. ¿Ya? ¿Y qué come? Ah, bueno, yo como caldo de gallina en la mañana, sopa de cuy en la tarde y sopa de pollo en la noche. ¿Y se come el pollo, se come la gallina y se come el cuy? No, no, solamente el caldo. Y entonces, ¿dónde está el porcentaje de adecuación? ¿Estamos cubriendo realmente el requerimiento? Entonces, se hace bien complejo y podemos seguir avanzando de lo que es la evaluación ecológica, la evaluación funcional o farmacológica, va a tener un impacto sobre este estado nutricional, ¿no? Que de alguna manera va a verse afectado entonces sobre el pronóstico del paciente si no se hace una correcta evaluación y si no se trata adecuado. Ahora, ¿por qué empiezo hablando de esto? ¿Por qué? Porque podemos hablar de que el cáncer tiene diversas etapas, ¿no? Desde el punto de vista del estado de nutricional, en el que las podemos clasificar entre precaquexia, caquexia y caquexia refractaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un paciente con precaquexia, estamos hablando de un paciente que tiene una pérdida de peso igual o menor al 5%, que ya presenta anorexia o que y ya está presentando cambios metabólicos. Y en este caso, desde este momento, cuando usted ve en esa tabla, desde el primer momento habla de recomendaciones nutricionales, fortificación y suplementos nutricionales orales. Ya empezamos a ver suplementación y considerar ingredientes antiinflamatorios, porque justamente lo que mencionaba, no es solo alimentarse, es qué tipo de nutrientes doy para que puedan ser ingeridos, absorbidos y utilizados correctamente para abordar la problemática. Hablamos de caquexia, cuando el paciente tiene una pérdida de peso, y ojo acá, mira, pérdida de peso mayor al 5% en un periodo corto de tiempo, o un IMC menor a 20 kilogramos por metro cuadrado con una pérdida de peso mayor al 2% o una sarcopenia ya diagnosticada con una pérdida de peso mayor al 2%. En este caso, seguimos con la suplementación nutricional oral y también nos indica que podemos avanzar con nutrición enteral con una adecuada aporte de proteína y energía. Y seguimos considerando la inclusión de ingredientes antiinflamatorios. Se hace sumamente importante. Y ya luego aquí trazamos una línea, porque ya cuando ya avanza y sigue avanzando, es muy difícil que se devuelva de acá, pero entonces pasamos una caquexia refractaria. Y hablamos de una caquexia refractaria cuando tenemos en el paciente un catabolismo sin respuesta al tratamiento y una sobrevida esperada menor a 3 meses. Ya acá lo que se busca es hacer nutrición paliativa,
la necesaria para aliviar la sensación de hambre y sed. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque básicamente del 20 al 40% de los pacientes al momento del diagnóstico ya presentan desnutrición. Miren lo importante de esto. Estamos hablando de que de 2 a 4 pacientes de cada 10 que se le diagnostica una enfermedad oncológica ya tienen desnutrición. Cuando esta enfermedad se diagnostica de forma tardía, estamos hablando que un 80% ya presenta desnutrición. O sea, 8 de cada 10 pacientes diagnosticados con cáncer de forma tardía presentan desnutrición. Y los pacientes que están hospitalizados, más del 80% tienen desnutrición. Esto es tan grave que se estima que alrededor del 30% de los pacientes fallecen por complicaciones de desnutrición más que por la misma enfermedad. Entonces vemos que el estado nutricional se importa muchísimo para poder sortear o para llevar el proceso de esta patología, ¿no? Y obviamente esto va a depender, ¿no? Va a depender, pero podemos hablar eh, que donde hay más prevalencia de nutrición, hablamos de cáncer de pulmón, todo lo que es tracto gastrointestinal, o sea, esófago, estómago, páncreas, ¿no? Con una prevalencia global de sarcopenia entre el 35 a más del 50% en los pacientes que cursan con este tipo de cáncer. Y esto es un problema porque se recuerdan ese estado nutricional, bueno, ese estado nutricional se va a ver alterado, obviamente. Por un lado, el requerimiento aumenta producto de la enfermedad y del tratamiento, sea quimioterapia, cirugía, también la metástasis que puede haber, infecciones, y por el otro lado, la ingesta disminuye, producto de los efectos secundarios, no solamente de la enfermedad, sino también del tratamiento, que ya son conocidos. Entonces podemos tener mala absorción, debilidad, náusea, mucositis, vómitos. Esto hace que el paciente no quiera comer. Y obviamente al requerimiento estar aumentado y la ingesta estar disminuida, esto es el círculo perfecto para que el paciente empiece a desnutrirse, ¿no? Y hay un tema, y es que va ampliamente estudiado cuáles son los efectos secundarios que, desde el punto de vista nutricional que van a provocar que el paciente pierda ese apetito, ¿no? De acuerdo a la localización del tumor. Por ejemplo, en un cáncer de cabeza y cuello, lo más probable es que tengamos disfagia, dinofagia, xerostomía, cambios en el gusto. Si está en esófago, estómago, hablamos de, además de disfagia, dinofagia, el paciente puede presentar saciedad precoz, náuseas o vómito, dolor abdominal o estreñimiento. Mientras que si estamos hablando de glándulas anexas, como páncreas, hígado, e incluso ya directamente el intestino delgado, también podemos presentar o diarrea y mala absorción o estreñimiento y obstrucción, dependiendo el estadio del paciente. Y lo mismo cuando hablamos de intestino grueso. Incluso de acuerdo al tipo de quimioterapia, de acuerdo al tipo de quimioterapia, también se sabe qué tipo de micronutrientes van a verse afectados, cuál es el mecanismo y las posibles consecuencias. Si estamos ante un tratamiento con cisplatino, una posible consecuencia es la hipomagnesemia, la hipocalemia, desórdenes del metabolismo de lípidos, intolerancia a la glucosa y nefrotoxicidad. Y así con cada uno de lo que es el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el metotrexato, que es el mecanismo de ser antagonista del ácido fólico, entonces va a provocar una deficiencia de folato, puede provocar mucositis, ¿no? Y sin embargo, ahí hay un tema, porque si lo que justamente estamos buscando es que haya déficit de ácido fólico para evitar la replicación celular, la suplementación de ácido fólico, entonces allí puede ser controversial. Entonces, entender estos contextos y el cómo funciona cada medicamento es importante para el momento de nosotros hacer una correcta intervención, ¿no? Si hablamos del tratamiento oncológico, también ya está ampliamente estudiado si es quimioterapia, si es radioterapia, si es bioterapia, si es una terapia hormonal, si es cirugía, cada uno de las complicaciones que están asociadas a la misma, ¿no? Entonces esto también se hace importante para nosotros hacer una correcta intervención. Entonces vamos viendo que la evaluación nutricional
juega un papel importante al momento de tener un paciente oncológico al frente. No solamente basta con pesarlo y tallarlo y ver, bueno, ha perdido peso o no. No, también hay que hacer una correcta anamnesis para poder identificar cuál es el tratamiento que está recibiendo, cuáles son las complicaciones, los efectos secundarios que están presentes para poder entonces hacer una buena intervención, una buena modificación dietoterapéutica en ese paciente, ¿no? Incluso desde el punto de vista de cirugías, también existen alteraciones. Si hablamos de cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, vamos a tener alteraciones severas de masticación y deglución, puede haber celostomía, puede haber disfagia. En el caso de cirugía esofágica también puede haber plenitud, saciedad precoz. En el caso de una cirugía gástrica, al haber una resección, por ejemplo, puede haber malabsorción de vitamina B12. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ha sufrido usted o ha tenido una resección de estómago? Sí. Ok. Entonces, ojo con la vitamina B12. Vamos a ver niveles porque capaz yo tenga que suplementar vitamina B12, ¿no? También puede haber malabsorción de hierro, malabsorción de calcio. En el caso de intestino delgado, haber una resección de intestino delgado, bueno, hay una malabsorción de casi todos los nutrientes que están involucrados, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo, dependiendo del tipo de resección, el tipo de cirugía que se está aplicando al paciente, nosotros vamos a tener una intervención distinta adaptada a ese paciente, ¿no? Incluso acá podemos ver un cuadro donde, y a mí me gusta comentarlo, es como un tren o dos trenes que van a chocar, porque por un lado, me dices, por un lado tenemos la enfermedad, pero por el otro lado tenemos el tratamiento. Por el lado de la enfermedad tenemos los factores procaquéticos, los que van a ver la modificación de todos los metabolismos, metabolismo de lípidos, carbohidratos, de grasas, eh, hay aumento de la proteólisis, aumento de la lipólisis, hay una disminución de la ingesta. Pero por el otro lado, el otro tren es el tratamiento de quimio-radioterapia que va a crear problemas de mala absorción, que puede traer otro tipo de consecuencias y al final eso va a transformarse en una disminución de masa magra, una disminución de masa corporal y eso significa que el paciente puede llegar a caquexia, que fue con lo que comencé la presentación, ¿no? Entonces, definitivamente, hay consecuencias en el paciente oncológico, ¿no? Tiene consecuencias la desnutrición. ¿Por qué? Porque al haber desnutrición hay una menor respuesta y tolerancia a los tratamientos antineoplásicos. Incluso muchas veces se tiene que suspender o se compromete la continuidad o disminuyen la dosis, dependiendo de los niveles de albúmina, dependiendo del estado nutricional. Entonces, se está comprometiendo el tratamiento. Hay un deterioro del sistema inmune, hay una sensación de debilidad general y pérdida de calidad de vida. Hay una disminución incluso, obviamente, al haber un deterioro del estado nutricional, no solamente visible. Lo que no vemos también es importante y hay una disminución de las enzimas digestivas. Y esto lleva a un riesgo de malabsorción intestinal y definitivamente lo que aumenta es la mortalidad, el pronóstico de mortalidad de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición en el paciente oncológico? ¿Por qué es importante suplementarlo desde el punto de vista oral? Bueno, porque esto va a ayudar a mejorar la ingesta energética y reducir la pérdida de peso en pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque a través de la suplementación nutricional nosotros podemos dar una importante cantidad de nutrientes en un volumen adaptado al paciente. Pero no solamente es la cantidad de nutrientes que debemos dar, sino la calidad de la misma, ¿no? Esto es importantísimo. No todos los suplementos nutricionales son iguales. Entonces, existen distintas conformaciones, distinta distribución de nutrientes, cada uno con su efectividad o su dirección, pero eso también lo tenemos que conocer nosotros. Así que una sugerencia que yo siempre puedo dar cuando me hablan de fórmulas nutricionales es revisen los ingredientes porque es la mejor forma de que nosotros podemos saber qué estamos dando, ¿no? Además, otro beneficio al dar esta suplementación es que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes desnutridos.
al tener un mejor estado nutricional, puede mejorar el cumplimiento de la terapia anticancerosa y reducir los efectos secundarios del tratamiento. Y esto puede suponer un ahorro de costes en el paciente con cáncer, que también es importante, ya están bastante golpeados económicamente. Incluso muchas veces los suplementos nutricionales lo ven como un segundo plano. No, primero son los medicamentos, primero es el tratamiento y ven el estado nutricional en un segundo plano cuando ya, por lo que hemos visto, juega un papel crucial, es un engranaje principal, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los expertos? Todo de acuerdo a la guía de la Sociedad Europea para la Nutrición Enteral y Parenteral, eh, s- ellos recomiendan tres cosas. Entonces, y su párrafo dice así: recomendamos la intervención nutricional para aumentar la ingesta oral en pacientes con cáncer que pueden comer, pero están desnutridos o en riesgo de desnutrición. Esto incluye tres cosas: el consejo dietético, el tratamiento de síntomas y trastornos que impiden la ingesta de alimentos, lo que hablaba de las modificaciones etoterapéuticas que van a tener, o ellos lo llaman síntomas de impacto en la nutrición. Y tres, ofrecer suplementos nutricionales orales, ¿no? Entonces vemos que hay una triada: consejería dietética, modificaciones dietoterapéuticas y suplementación nutricional oral, ¿no? Se recomienda que haya un tamizaje para detectar alteraciones nutricionales en una etapa temprana. Se recomienda evaluar regularmente la ingesta nutricional, el cambio de peso y el IMC, comenzando del diagnóstico de cáncer, repitiéndolo según la estabilidad de la situación clínica, ¿no? En caso de que haya un tamizaje anormal, entonces ya ahí se necesita una evaluación objetiva, todo el proceso de atención nutricional. ¿Para qué? Para hacer todas las indicaciones correctas. Con respecto al requerimiento de energía y sustrato, ellos se recomiendan que el gasto energético del paciente, si no es medido individualmente, se asuma entre 25 y 30 kilocalorías kilo día. Y se recomienda que la ingesta de proteínas sea superior a 1 gramo kilo día y si es posible hasta 1,5 gramos kilo día debido a la proteólisis que está habiendo allí, ¿no? Él he traído este estudio es un poco antiguo, del año 2006, y me dirán, wow, hace ya 20 años, ¿no? Pero es interesante ver este tipo de estudios como lo que son, ¿no? Miren este estudio. En este estudio buscaron eh, cómo la intervención nutricional afectaba la calidad de vida en pacientes oncológicos. Y podemos ver de que desde que inicia el cáncer, cómo la calidad de vida va bajando. Y desde el momento que se hace la intervención, el tratamiento oncológico, cuando este tratamiento es curativo, miren que tiene un impacto en la calidad de vida, ¿no? O bueno, ha curado el cáncer del paciente. Pero cuando hay una intervención nutricional, la recuperación es más rápida. Incluso incluso cuando es paliativo, vemos que cuando hay una intervención nutricional, la calidad de vida es mucho mejor que cuando se da el tratamiento solamente. Y esto simplemente remarca la importancia de la intervención nutricional. Simplemente, mire la importancia de la intervención nutricional. Entonces, ¿cuándo el soporte nutricional es necesario? Es necesario de forma preventiva, porque no vamos a esperar que el paciente se nos desnutra para empezar. Es coadyuvante, porque podemos ayudar en esos momentos que empieza a deteriorarse el paciente. Y también es paliativo, porque nos ayuda incluso a aliviar síntomas físicos e incluso hasta espirituales en la fase final, ¿no? Esto es un algoritmo que nos dice que cuando la ingesta está entre el 75 y el 60% de requerimiento, se debería dar consejería dietética más suplementos nutricionales por año. Y que si la ingesta es menor al 60% en los primeros 7 días, entonces ya deberíamos pensar en nutrición integral por sonda. Yo siempre comento acá que si bien estas son las guías, vuelvo al planteamiento inicial. No voy a esperar que se nutre el paciente para iniciar suplementación. Si lo puedo preparar también para la quimio, para la radio, también puede ser bienvenido de acuerdo a la evaluación nutricional previa que yo haya hecho, ¿no? Esto es básicamente parte del requerimiento, como lo plantea también la ESPEN. Sin embargo, acá yo quiero resaltar algo que es importante, y es que no se recomienda el uso de micronutrientes en altas dosis en ausencia de deficiencias específicas. Esto puede hacer en algunos casos incluso interacción con el tratamiento quimioterápico, disminuyendo su efecto. Entonces, ojo acá, a menos que no haya un déficit que sea demostrado,
no es recomendable el uso de micronutrientes en alta dosis. Ahora, algo que siempre llama la atención es que ya, esto está bien, eh, pero ¿qué damos? ¿Qué fórmula damos? ¿Cómo lo suplementamos? Es una de las preguntas. Bueno, todo va a depender de varias cosas. Una de las características fisiológicas del paciente, de las alteraciones metabólicas, de la función gastrointestinal, de la evolución con el tratamiento, del acceso de la vía enteral, de la viscosidad, del sabor, de la presentación de la fórmula, de los costos. Algo que yo resalto mucho es la viscosidad, el sabor y la presentación de la fórmula. A todos mis colegas yo siempre les digo, prueben cualquier fórmula antes de darle a un paciente. Ustedes tienen que saber a qué sabe, tienen que saber cómo lo toleran, y de eso depende la adherencia al paciente. Nadie de los que estamos presentes acá se come algo que no le gusta, o que no tolera, o que le cae mal. Entonces, entender estas características organolépticas también al momento de una fórmula, también es importante para garantizar la adherencia. No digo que el paciente no se lo vaya a tomar, pero le va a costar más. Y a la primera que lo pueda dejar, lo va a dejar y eso puede comprometer su estado nutricional, sobre todo si siente, me estoy recuperando, ya lo puedo dejar porque sabe feo. Entonces, eso también es importante. O, ay, no, porque me cae mal, eso también es importante, ¿no? Y algunas características que quizás deberíamos considerar, bueno, deberíamos buscar un que sea hiperproteico, que sea de fácil digestibilidad, que tenga alta tolerancia, que no tenga ingredientes proinflamatorios, por ejemplo, no tenga azúcar o otro ingrediente proinflamatorio, que tenga aporte de micronutrientes en óptimas concentraciones, pero siempre entendiendo que cada paciente debe ser evaluado individualmente de acuerdo a sus necesidades y patologías particulares. ¿Qué dice la ciencia? Alguna evidencia científica sobre la suplementación nutricional. Vamos a ver, y es ser bastante específico, ¿no? Por ejemplo, alto consumo de suplementación nutricional oral con alta cantidad de proteína. Este es el estudio, el título de este estudio. Reduce complicaciones y estancia hospitalaria. Una revisión sistemática y metaanálisis. Por ejemplo, este estudio es del año 2025, del año pasado. Esto fue una revisión sistemática y metaanálisis de 29 ensayos clínicos aleatorizados en 2.279 pacientes con cáncer. El grupo de intervención se definió como el grupo que recibió suplementos nutricionales orales hiperproteicos, o sea, más del 20% de energía proveniente de proteína. Y se incluyeron pacientes con cáncer gastrointestinal, de pulmón, cabeza y cuello, hepático, de mama, tumores mixtos, aquellos sometidos a cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Qué se encontró? Se mostró que los pacientes que recibieron suplementos nutricionales orales hiperproteicos tuvieron una incidencia significativamente menor de complicaciones, mire, en comparación con el grupo control. Y se mostró que los pacientes que recibieron suplementación nutricional oral hiperproteico tenían una estancia hospitalaria significativamente menor frente al grupo control. Entonces vemos cómo la suplementación alta en proteínas sí tiene un impacto en disminuir las complicaciones y en ayudar a disminuir la estancia hospitalaria. Esto es importante porque representa menores costos para la institución. Otro estudio donde suplementaron, por ejemplo, whey protein en pacientes con cáncer, porque es el periodo perioperativo. Eh, Esto fue una revisión sistemática y metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados. Contó con 657 pacientes mayores de 18 años sometidos a una cirugía oncológica y ellos definieron el grupo control como el grupo que recibió suero como suplemento nutricional, o sea, yo whey protein. En el caso de los estudios donde ambos grupos recibieron suplementos de suero, el grupo que recibió una mayor cantidad durante un tiempo más prolongado se considera el grupo de intervención. Y el resultado principal de ese metaanálisis fueron las complicaciones posoperatorias, mientras que los resultados secundarios fueron la prueba de marcha de 6 minutos en el periodo preoperatorio y a las 4 semanas después de la cirugía. También evaluaron la duración de la estancia hospitalaria y la incidencia de reingreso a los 30 días. Y ellos encontraron, ellos demostraron una incidencia significativa menor de complicaciones en el grupo intervención en comparación con el grupo control, confirmando la eficacia estadística, pues estadísticamente significativo. Y también encontraron que los pacientes del grupo de intervención tuvieron mejores resultados en la prueba de marcha que los del grupo de control, tanto en el pre como en el postoperatorio. Eso significa que tuvieron mejores resultados, lo que es más de masa muscular. Y eso también es importante, ¿no?
Eso es bien interesante. Y esto quizás ¿por qué pasa? Porque, por ejemplo, la proteína o el whey protein se ha encontrado que tiene mejor perfil de aminoácidos, ¿verdad? Y mayor contenido de leucina en comparación con otras fuentes proteicas. Por eso es que actualmente se están haciendo bastantes ensayos clínicos con suplementación de whey protein, sobre todo en masa muscular, que es una de las cosas que más pierden los pacientes. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros hacemos estas intervenciones y si lo vemos a los 15 días, cómo mejora la masa muscular en los pacientes, incluso sin necesidad de actividad física cómo van recuperando la masa muscular de acuerdo al uso en comparación con lo que es la bioimpedancia eléctrica. Entonces, ahí nosotros lo hemos podido observar, lo podemos ver en campo, podemos ver el efecto, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro nutriente quizás que lo podemos hablar, eh, son muchos, pero hoy me quise concentrar en tres. En este caso es el de la glutamina en el paciente oncológico. ¿Por qué? Porque el rol de la glutamina es un poco controversial. Por un lado, sabemos que la glutamina tiene un papel en el metabolismo tumoral, pero por el otro lado, también se ha encontrado que tiene prevención en las complicaciones asociadas al tratamiento y una influencia en la inmunoterapia. Por ejemplo, sabemos que a través de un mecanismo metabólico, la glutamina es crucial para el crecimiento y la supervivencia de la célula cancerígena ya que es una fuente de energía y un precursor para la síntesis de biomoléculas esenciales como proteínas y ácidos nucleicos. O sea, llega la glutamina, se transforma en alfa-cetoglutarato y le da play al ciclo de Krebs para que pueda darse la síntesis de nuevas células cancerígenas. O sea, es uno de los mecanismos propuestos. Y ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento quimioterápico o de radioterapia, una complicación muy común es la mucositis. La mucositis es una afección inflamatoria que produce lesiones dolorosas y debilitantes. Entonces esto hace que el paciente no pueda alimentarse. Y ahí tenemos un problema, la replicación celular o que el paciente se me desnutra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En ese sentido, los estudios han encontrado, por ejemplo, este es del año 2024, donde se hizo el efecto de la glutamina en tanto características clínicas como bioquímicas en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. En este caso, ellos tomaron 20 pacientes, tomaron 40 en total, 20 pacientes que tenían mucositis, le administraron 5 gramos de glutamina más 5 gramos de maltodextrina y al grupo control solamente le indicaron 10 gramos de maltodextrina. Y miren lo interesante. El grupo que recibió glutamina mostró una disminución en la gravedad a lo largo del tiempo con una diferencia estadísticamente significativa, o sea, disminuía la mucositis. Mientras que en el grupo control pasó todo lo contrario, la severidad de la mucositis iba aumentando. Y esto también fue estadísticamente significativo. O sea, los resultados mostraron que las puntuaciones más bajas en ambas escalas de identificación de mucositis fueron más bajas con L-glutamina en comparación con el grupo control. Entonces, podemos hablar que la glutamina ayuda a disminuir lo que es la severidad de la mucositis. Incluso este estudio es interesante porque no solamente evaluó la mucositis, sino que también evaluó la disminución del uso de opioides desde las 2 semanas hasta el final de la intervención y también se encontró una disminución de opioides en comparación con el grupo control y también se observó una relación positiva y significativa entre la gravedad de la mucositis y un componente bioquímico llamado TGFB1 que se encontró que iba disminuyendo en los pacientes que se les suministraba glutamina. Y les explico un poco. Cuando el TGF-B1 está alto en las primeras etapas del paciente oncológico, se ha consolidado, se ha visto que es algo positivo, ¿ya? Porque ayuda a combatir. Sin embargo, lo que se ha visto es que a medida que se agrava la mucositis, más bien este TGF B1 puede ser dañino, más bien causa el efecto contrario a medida que avanza la mucositis.
Y entonces el encontrar que también disminuye, también es un efecto positivo para la reducción de la mucositis y las complicaciones asociadas a la misma en el paciente oncológico. También hay metaanálisis sobre esto. Miren, en el año 2020, en 988 pacientes, y también se observó no solamente la disminución de la mucositis, sino incluso la reducción significativa del uso de sondas de alimentación, ¿no? En el grupo que recibió suplementación con glutamina, ¿no? Entonces, es interesante cómo la glutamina puede tener un efecto en la disminución de la permeabilidad intestinal, que no solamente en disminuir la mucositis, sino que también va a ayudar a restablecer el crecimiento de las velocidades intestinales, ayudando a la absorción de los nutrientes, ¿no? Y a regular la función de la barrera intestinal en caso de lesiones, incluso. Ya por último, no me puedo ir sin hablar del omega 3, que es antiinflamatorio, pero para que haya inmunomodulación no solamente debe estar presente el inmunonutriente, debe darse en la dosis adecuada. Y en el caso del omega 3 se ha encontrado efecto inmunomodulador y antiinflamatorio a partir de 1000 miligramos de EPA, no de omega 3, de EPA. Entonces eso es importante porque si usted compra un suplemento de omega 3 que dice 2000 miligramos de omega 3, pero de EPA hay 200 miligramos, me disculpan, tendríamos que dar 5 cápsulas por lo menos para que haya un efecto antiinflamatorio. Y esto también es importante, ¿no? Esto también es importante. No solamente basta con el nutriente, sino que debe ser en las cantidades adecuadas. Ya para finalizar, la valoración nutricional debe contar y estar integrada por parámetros dietéticos, clínicos, antropométricos y bioquímicos. Debemos hacer una evaluación correcta. El objetivo es la detección precoz de la desnutrición, que el seguimiento del paciente es fundamental para ofrecer una atención nutricional individualizada durante todo el proceso, que siempre es importante ver al paciente como un paciente único, individual, que no existen enfermedades, que existen enfermos, y que es importante tener en cuenta la tolerancia de los alimentos, así como la de los suplementos nutricionales. Ya ellos están complicados, no los compliquemos nosotros, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, ninguna inquietud. Bien, licenciado Diego, muy agradecido por la presentación. En realidad, siempre es importante ahora tener la mejor evidencia respecto a saber usar sabiamente la suplementación. Sabemos que la mayoría por default sí va a corresponder justamente sustentado en ese choque de trenes que me encantó ese símil que hiciste, ¿no? La propia enfermedad y el tratamiento, ¿no? Que si bien es cierto, se va a buscar que se haga bien al paciente, pero también eso trae consecuencias y que obviamente tienen impacto en el estado nutricional. En virtud de ello, sí tengo algunas preguntas ahí que se ha podido recolectar y respecto a esa suplementación, ¿no? O sea, hablaste mucho de preservar, sobre todo preservar la masa muscular, ¿no? Pero igual, producto de la misma enfermedad o el tratamiento, ya hay tendencia a la pérdida. Entonces, si un paciente oncológico, independientemente del tipo de cáncer, se suplementa, al cabo de cuánto tiempo, ¿no? Siempre es importante por cuánto tiempo podríamos establecer una duración promedio, ¿no? de una suplementación justamente para poder ver algún tipo de cambio en la masa muscular. Claro. En las intervenciones que nosotros hemos hecho, el mínimo que nosotros hemos encontrado para que ya se pueda ver como que un efecto positivo es de 15 días. O sea, en 15 días nosotros hemos podido ver, o sea, tomarlo diariamente por la suplementación por 15 días. En 15 días nosotros ya empezamos a ver algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hemos logrado aumentar medio kilo de masa muscular, por ejemplo, 500 gramos. Pero al mismo tiempo vemos que quizás no hay pérdida de peso. Entonces es un componente positivo. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros en la práctica o verlo en el tiempo? Que para ver resultados quizás más notorios o más impactantes desde el punto de vista visual,
nosotros recomendamos, por ejemplo, nosotros hemos visto que por lo menos deberían ser 2 meses, de 2 a 3 meses, para que veamos un cambio evidentemente visual, porque no es que no hayan cambios, pues sí los hay, porque yo siempre le digo a veces a los pacientes, y el hecho de que tú no estés perdiendo peso es bastante, por ejemplo, y ahí hemos hecho mucho. Ahora, y quizás tú no lo ves, pero ya hay cambio de composición corporal y te lo puedo mostrar a través de una bioimpedancia. Pero cuando ya hablamos de muchas veces el paciente quiere verlo visualmente, porque incluso anímicamente lo hemos podido ver en 15 21 días, pero ya verlo visualmente, como que, bueno, mejoró el peso, visualmente se ve mejor. Sí, nosotros hemos visto que a partir de los 2 meses. 2 meses, ¿no? Justamente para Sí, ver. Y obviamente, pues eso también viene de la mano de un monitoreo que implique pues, la medición que bien has mencionado, ¿no? Porque sí, digamos, de manera subjetiva el paciente puede percibir cambios, sí, pero el tema es que esto se puede expresar numéricamente también, ¿no? Para también poder cuantificar el cambio, ¿no? Y también justamente medir un impacto incluso por encima de esos 2 meses, ¿no? Si ya hay cambios a partir del 2, ¿cómo pasaría en 4, en 6 meses de repente, ¿no? Si es claro. que hay sostenibilidad también en esos tratamientos de suplementación. Y ahora específicamente justo tenemos también preguntas por parte de la audiencia. Mencionan justamente, has mencionado casi al final respecto al omega 3 específicamente el EPA, ¿no? Tenemos entendido que, bueno, en el mercado es bastante escaso encontrar específicamente suplementación con EPA. Siempre lo que vamos a encontrar es DHA más el EPA. Ahora, La verdad. ¿se ha visto si en Perú existe o hay acceso a este tipo de suplementación específica? Y, o sea, sí las hay, y en el último año ha habido dificultad en la distribución de algunas marcas que conozco que han tenido bastante dificultad, pero sí por lo menos ahorita conozco dos variantes que sí podemos tener acceso. Ahora, su costo es un poco, normalmente suele ser un poco más elevado en comparación a los omega 3 tradicional que podemos conseguir en farmacia, pero cuando se hace la comparación es si lo que buscamos es hacer inmunonutrición, es exactamente lo mismo, porque de nada, o sea, yo lo veo en el sentido de que ya lo compraste a un precio mucho más económico, pero resulta que te vas a estar consumiendo 5 o 6 cápsulas para poder hacer inmunonutrición, entonces hay que verlo, ¿no? De ese lado, ¿no? Pero sí se puede conseguir, sí se consigue. Claro, a veces estaba la opción, por ejemplo, de lo que ya se conoce de repente en el mercado, que es el EPA más DHA, ¿no? Ujú, Y tratar de conseguir de repente la que tiene más altas dosis y por ahí jugar, ¿no? De repente. sí, Eh, claro. Otra pregunta que hacen aquí es en pacientes con cáncer uterino, ¿no? Ya con procedimiento quirúrgico y que ya estén presentando pérdida de masa muscular. Aparte de dar proteínas, brindar antioxidantes, o perdón, aparte de brindar proteínas, ¿qué tipo de antioxidantes también podríamos incluir? O sea, creo que aquí estamos ya hablando de micronutrientes es que micronutrientes. podrían tener algún tipo de efecto, ¿no? Claro. Y allí yo siempre, bueno, siempre resaltar el impacto que siempre va a tener la vitamina D, ¿no? En los pacientes, pero yo allí particularmente siempre es buscar cubrir sí o sí el requerimiento de todos los micronutrientes, o buscar la mejor forma de cubrirlos, ¿no? Y porque muchas veces, creo que lo han dicho bastante bien, o sea, dan proteína, pero no, no, a veces nos enfocamos en los macronutrientes y dejamos de lado muchas veces los micronutrientes, y los micronutrientes son sumamente importantes, sumamente importantes para poder, en su cantidad adecuada, de acuerdo a su requerimiento, ya está establecido, para poder ayudar a ese paciente. Definitivamente, bueno, es la forma con la que suelo trabajar, le doy mucha importancia a esa parte de los micronutrientes. Perfecto. Y ya para cerrar con esta ronda de preguntas, digamos, ¿cuándo consideras necesario
iniciar la suplementación con, de repente con glutamina o en qué circunstancias específicas, ¿no? Porque obviamente Mm, está siempre este dilema, ¿no? Incluso hasta ahora se sigue discutiendo que la glutamina también vendría a ser el alimento para el tumor, entonces no es contradictorio también suplementarlo con glutamina, ¿por qué aún se está recomendando? Entonces, digamos, cómo podríamos aterrizar esa recomendación a algo más concreto o en claro. algunas patologías oncológicas específicas? La recomendación actualmente hay dos cosas. Se ha visto que hasta ahora, que la suplementación con glutamina no previene la mucositis. O sea, no tenemos estudios, metaanálisis, todavía hasta ahora se llega a la misma conclusión. No previene la mucositis. Lo que sí hace es que evita que se complique la mucositis y disminuye el tiempo que pueda estar la mucositis, que pueda estar presente, ¿no? Entonces, yo siempre baso mi recomendación es que la suplementación terapéutica de glutamina, que son cantidades altas, de más de 10 gramos al día, eh, debería realizarse solamente cuando ya estamos ante la presencia de la mucositis. Estamos ante la presencia de mucositis, damos dosis terapéutica de glutamina. Si no, no la veo necesaria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evidencia científica, no la previene. No va a prevenir que aparezca la mucositis. Muy bien, licenciado Diego, muchas gracias por estar muy certero con las respuestas a, bueno, a las preguntas que se han formulado. Nuevamente agradecer vuestra presencia y bueno, también resaltar, ¿no? Que usted también formó parte de las aulas de la Universidad Wiener como parte de su formación profesional y ahora como especialista y bueno, ahora se ve que está demostrando justamente esa formación y sobre todo en beneficio de los pacientes con los que usted pueda toparse, ¿no? Reitero siempre el reconocimiento y la felicitación y siempre pues sabemos que las puertas para usted va a estar siempre abiertas para también otra oportunidad poder contar con usted. Muy bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que así sea. Perfecto, licenciado. Muy buenas noches y muy agradecido nuevamente. Muy bien, colegas, tal cual ustedes han podido presenciar la presentación del licenciado Diego Romero, especialista en nutrición clínica. A continuación, como ya coordinador de la segunda especialidad, también voy a pasar a compartirles y presentarles lo que consta la segunda especialidad de nutrición clínica con mención en nutrición oncológica, ¿no? Que tenemos justamente vacantes que están disponibles para prontamente iniciar. No sé. Bien, quería ver si por ahí se puede llegar a ver. Vamos a ponerle en presentación completa y listo. Entonces, esto corresponde, vamos a ir por acá, la segunda especialidad. Y bueno, el propósito de la universidad es justamente educar líderes que transformen al mundo. Tenemos como misión transformar vidas formando líderes, innovadores, éticos y globales. Y también la visión que ustedes pueden ver, ¿no? Que hacer la universidad es referente por su prestigio y proyección internacional y el éxito de sus profesionales. Entonces aquí, bueno, tenemos los diferentes aspectos que diferencian a la universidad respecto a otras, sobre todo la calificación de QS, la certificación ISO 9001, ¿no? Más de 27 años de experiencia y también compromiso con la comunidad científica respecto a la investigación, ¿no? Que estamos también con publicaciones tanto en Scopus, Cielo, Latindex, etcétera, ¿no? Y también desde la parte de investigación contamos con profesores que son especialistas e investigadores en RENACID. Respecto ya específicamente a la especialidad con mención oncológica, contamos con una plana docente, sobre todo que tiene expertise y roce con pacientes oncológicos. Respecto a la modalidad, esta va a ser netamente a distancia 100%, pero siempre buscando que dentro de nuestra malla curricular
nuestros estudiantes puedan justamente tener la oportunidad tanto de profesionalizarse y ampliar sus conocimientos y destrezas en la práctica clínica, pero también desde la parte de investigación, ¿no? Asimismo, presentarles cuál es el objetivo del programa, que es formar profesionales con competencias que les permitan ofrecer atención especializada. Y esto evidentemente va dirigido a profesionales universitarios egresados y titulados de la carrera de nutrición, nutrición humana, nutrición dietética y bromatología en nutrición. La metodología que aplicamos dentro de las sesiones, de las clases de la segunda especialidad, es la metodología de educación virtual, el aula invertida, que es justamente para que el estudiante también sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Usamos siempre el método de caso o el aprendizaje también basado en problemas o nutrición basada en problemas a través de la casuística, sobre todo siempre en la resolución de casos clínicos como parte, ¿no?, del desarrollo de las competencias profesionales que debe de tener un especialista. ¿Qué competencias y habilidades ustedes van a adquirir al completar el programa? Pues van a aplicar el proceso de atención nutricional en personas, sobre todo en personas con patologías y sobre todo en patologías oncológicas, ¿no? Diseñando también planes personalizados y estrategias de intervención, tanto a nivel hospitalario o ambulatorio. Asimismo, también van a poder identificar necesidades alimentarias y nutricionales ya, digamos, en grupos de pacientes, digamos, con alguna patología específica, o también pacientes oncológicos, inclusive también personas aparentemente sanas. Y respecto a la investigación también, ¿no? Se promueve mucho que el colega que vaya a estudiar la especialidad también eh, pueda sembrar justamente esta habilidad que es la búsqueda de información y la generación de información. El título que se va a recibir después de 12 meses de estudios continuos es el título de especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica a nombre de la Universidad Nover Vida. Indispensable, obviamente, es que puedan aprobar todos los cursos, haber asistido a más del 90% del programa y sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico. El plan de estudios consta de 3 ciclos, cada uno con cuatro asignaturas. Si se fijan en el primer ciclo, tenemos cursos que netamente sientan las bases de la nutrición clínica y ya pasando por cursos tanto del ciclo 2 y ciclo 3 que se enfocan netamente ya a la mención en nutrición oncológica, sin dejar de lado, como repito, los cursos correspondientes a investigación, donde justamente los estudiantes ya dentro de su formación van a poder desarrollar y poder ya diseñar su trabajo de investigación que les va a servir como base del trabajo final que van a tener que presentar y finalmente poder ostentar el título de especialista en nutrición clínica con mención, como repito, en nutrición oncológica. Aquí tenemos ya mencionando un poco a la plana docente. Bueno, en primer lugar está mi persona, tanto como docente y también como coordinador de la segunda especialidad. También tenemos al doctor Joel de León Delgado, que sobre todo él se enfoca en la parte de inmunonutrición, tiene diversas investigaciones y publicaciones respecto al tema de inmunonutrición y bioquímica. También docentes para la parte de nutrición pediátrica, sobre todo oncología pediátrica, que es la magistra Melissa Zúñiga, el magíster Miguel Inocente, que va a ser el encargado justamente de dirigirnos respecto a los cursos de investigación, donde nos va justamente a llevar, los va a llevar de la mano para que puedan desarrollar sus trabajos de investigación. La licenciada Estefanía Díaz es experta también en cirugía o nutrición y en cirugía bariátrica y también en enfermedades metabólicas. La licenciada Cintia Mónica Ceballos Alcalde, también nutricionista, todos, si se fijan, o la mayoría de ellos son nutricionistas, que también tienen ya mención de especialidad, ¿no? También el licenciado Giancarlo Casas, que, bueno, contamos también con un colega que justamente trabaja en un instituto regional de enfermedades neoplásicas y tiene mucha expertise en el manejo del paciente oncológico, tanto en su atención hospitalaria, pero también en la atención en pacientes paliativos. También queremos mencionar, ¿no?, que justamente la especialidad no solamente tenemos docentes ¿no?, a nivel de Perú, sino también contamos con docentes invitados internacionales. Una de ellas justamente es la licenciada Daniela Valle, que es de Colombia, nutricionista dietista, y que también trabaja en la Clínica Colsanitas de Bogotá, que justamente se dedica a la atención exclusiva de los pacientes oncológicos y también a la parte de investigación. Y también me imagino conocerán a la magistra Laura Joy, que es de Paraguay,
también especialista en nutrición oncológica y que actualmente se viene desempeñando pues como jefa del Departamento de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional del Cáncer del Paraguay. Entonces, esto es a sumas cuentas lo que en parte se ofrece para ustedes, colegas, que tengan el interés y la inquietud y sobre todo, pues, en la motivación de poder ustedes crecer profesionalmente a través de estudios de una segunda especialidad. A continuación, voy a pasar o voy a dar el pase a la señorita Francesca Aragón, ella es la encargada justamente del área de ventas para que pueda también profundizar un poquito más de información. Muchísimas gracias, coordinador Edinson. Me presento, mi nombre es Francesca Aragón, soy asesora educativa de posgrado BINER. Quiero en esta oportunidad poder invitarlos a participar de esta segunda especialidad que tiene como fecha de inicio este 7 de marzo. Nuestra modalidad actualmente es 100% a distancia. Como ya mencionó nuestro coordinador, la duración de la especialidad es de 12 meses, consta de 3 ciclos académicos de 4 meses cada uno. El horario en el cual nosotros tenemos estructurada esta segunda especialidad son los días miércoles, sábados y domingos. Lo bueno es que nosotros le compartimos el cronograma de clases con las fechas exactas en las cuales usted va a tener que poder conectarse a clases sincrónicas, es decir, que son clases en vivos y clases que posteriormente quedarán grabadas para descargar por si tuvieran que repasarlas o alguna consulta no haya quedado muy, o una duda no haya quedado muy clara. Este horario corresponde al primer ciclo. ¿Qué quiere decir ello? Que usted para poder llevar esta segunda especialidad en los 3 ciclos académicos deberá destinar sus horarios los días miércoles, sábados y domingos. En cuanto al primer ciclo, como hacía mención, ya contamos con un cronograma donde las clases impartirán los sábados y domingos. Ni bien terminando el primer ciclo, nuestro coordinador les compartirá el cronograma del segundo ciclo para que ustedes también así puedan ver las fechas y no se crucen con sus actividades profesionales. De igual forma de estar interesados en poder participar de esta segunda especialidad, el requisito es poder contar con su título profesional registrado ante SUNEDU, adjuntar una copia simple de su DNI por ambos lados o carnet de extranjería de ser el caso. Asimismo, también una solicitud de admisión es un formato que nosotros le proporcionamos, un formato propio de la universidad, una constancia de pago por derecho de admisión, una fotografía tamaño carnet o pasaporte a color y ustedes van a pasar luego de enviado todos estos requisitos por una entrevista profesional a cargo de nuestro coordinador Edinson Arevalo. Una vez estando admitido, pues realizará los pagos correspondientes para culminar su proceso de inscripción. La siguiente pestaña, por favor. Perfecto. En cuanto a la inversión, quiero comentarles que actualmente mantenemos un beneficio excepcional por convenio con el Colegio de Nutricionistas y también para nuestros egresados, sean de otra segunda especialidad que hayan cursado aquí en Wiener, algún diplomado o también egresados de pregrado. La inversión regular es de 10.128 soles, pero con este beneficio del 20%, la inversión quedaría en 8.340. Quiero comentarles que, como les hacía mención, hay un pago de admisión. El concepto de pago es de 300 soles. Luego de pasar la entrevista y estando admitido a la especialidad, usted realizará el pago de su primera matrícula. El monto es de 300 soles. Son 3 matrículas en total, una matrícula por ciclo académico. De igual forma, contamos con 12 cuotas, con el beneficio del 20% de descuento. En lugar de cancelar cuotas regulares de 744 soles, cancelará cuotas de 595. También mencionarles que este beneficio se mantiene de inicio a fin de la especialidad. No hay ningún incremento en cuanto a la inversión. De igual forma, los que estén interesados, agradeceré por favor si ha compartido un link para que ustedes lo puedan llenar y nos comenten si desean recibir mayor información de nuestra especialidad, ya que contamos con vacantes limitadas e iniciamos clases este 7 de marzo. Si tienen alguna duda o consulta, agradeceré nos comenten si gustan por el chat. Si ha quedado de repente alguna consulta pendiente con nuestro ponente Diego Romero o también nuestro coordinador Edinson Arevalo, pueden hacerla o activar sus audios para absolver cualquier consulta. Quiero dejar también mis datos, si me pudieras ayudar, por favor, coordinador Edinson, en la siguiente pestaña. Estos son mis datos, es mi número de contacto, mi correo electrónico. Cualquier duda me pueden escribir.
De igual forma, nosotros vamos también a enviarle la información para que la puedan revisar y nos comente si estarían interesados en poder participar de este grupo que inicia este 7 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Si hubiera preguntas, si no, tal caso, ya tienen allí a disponibilidad tanto el correo electrónico como su número para cualquier tipo de contacto, en caso que ustedes tengan interés de formar parte de este grupo que ya está próximo a iniciar. Si fuese el caso, Francesca, con tu venia también ya podríamos dar por concluida la Sí, me presentación. parece que ha quedado toda la información clara, Edinson. Así es que muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad, por este espacio. Muchísimas gracias también a nuestro ponente Diego Romero y gracias, coordinador, por poder despejar algunas dudas, consultas y brindarnos información detallada de el objetivo de esta segunda especialidad. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, gracias.